Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a continuar estudiando el libro número 5 del Diplomado de Discipulado. Vamos a invitar a la hermana Carmen García que tenga la oración inicial, que active el micrófono para... Señor, te damos gracias por este día, Señor, porque nos has dado un nuevo día, nos has traído hasta aquí, Señor. Gracias porque todos estamos dispuestos ver tu clase, Señor, que seas tú que te manifiestes con poder, con gloria, que entendamos tu clase, que llegue hasta nosotros, que tengamos una buena formación, Señor, y que hoy es el último día por este año que vemos estas clases, Señor, que sea de beneficio para cada uno de ellos. Bienvenido a cada uno de los hermanos que se han podido ya conectar y los que no, esperando en el Señor que se conecten. Amén, Señor, te damos gracias. Amén. Gracias, hermana Carmen. Bueno, bienvenidos a todos. Dios les bendiga. Amén. Hoy sí estoy en casa y ya preparándome para salir mañana para Maracaibo. Pero estamos aquí para continuar el estudio del libro número 5, Discipulación. Creo que vimos la clase número uno, la lección número uno, donde pudimos ver discípulos fieles en el Antiguo Testamento y discípulos fieles en el Nuevo Testamento. 7 y 7, que son personas de referencia que realmente nos ayudan a tener una amplitud de mirar el discipulado como parte esencial, fundamental de toda nuestra vida y en todos los roles que nosotros este, desempeñamos. Y la clase número 2 se llama Ser y hacer discípulos. La lección número 2, ser y hacer discípulos. Debemos ser discípulos y hacer discípulos. Entonces es importante porque es importante las dos cosas. ¿Ver? Entonces, ¿qué significa ser discípulo? Ser discípulo es responder al llamado de establecer una relación principal, una relación prioritaria con el Señor. Cuando Jesús llamó a los discípulos, los llamó para que Él fuera, para que estuvieran con Él. Eso nos lo dice Lucas 14. Bueno, eso nos lo dice este, Lucas 14:26, nos habla de la importancia eh, de ser discípulo, de dejar todas las cosas, pero cuando el Señor llamó a los discípulos, nosotros sabemos que Él los llamó para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Entonces, ahí en ese texto, nosotros vemos las dos cosas. Vemos el ser, que es para que estuviesen con Él, y vemos el hacer, que es para enviarlo a predicar. Entonces, es importante que nosotros nos enfoquemos en esa parte de el ser discípulo. En Lucas 14:26 nos habla acerca de esa relación principal, porque ser discípulo es establecer una relación principal con el Señor. Usted sabe que en el aspecto de cuando uno es soltero, ¿verdad? No se ha casado, la relación principal es con el papá o la mamá o la abuela, el que lo crió la abuela, todo eso, pero hay una relación principal, hay una relación que es la relación más fuerte, más íntima, ¿verdad? Y es la relación principal, prioritaria.
Pero cuando uno se casa, entonces el fundamento del matrimonio es dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces ahí hay un cambio porque la relación principal comienza a ser la relación con el esposo si es una mujer o con la esposa si es un hombre. Entonces, no quiere decir que la relación con el papá o la mamá o la relación principal se rompa, sino que esa relación principal pasa a un segundo plano y viene a ser la relación principal, ahora la relación del matrimonio. Entonces, eso es lo que pasa cuando uno recibe a Cristo también. Cuando uno recibe a Cristo, la relación principal, si uno es casado, es la relación con la esposa o el esposo, ¿verdad? Si uno es soltero, de repente es la relación con el papá y la mamá, ¿ve? Pero entonces, cuando uno recibe a Cristo, cuando uno entrega su vida al Señor, entonces ahora tiene que haber una relación, o sea, tanto la relación con el esposo o la esposa o la relación con los padres, entonces baja a un segundo nivel, porque toma lugar una relación principal que viene a ser nuestra relación con Cristo. Y eso es lo que nos dice Lucas 14:26, porque él dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos o hermanas, o hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, cuando uno es un discípulo del Señor, la relación principal viene a ser nuestra relación con Cristo. En segundo lugar, viene a ser la relación con la esposa o con el esposo o la relación con los padres, pero no se puede ser un verdadero discípulo si hay una relación más importante en nuestra vida que nuestra relación con Cristo. Y todos esos textos bíblicos que usted ve que Jesús dice que el que no renuncia a su padre, a su madre y todo eso, eso usted tiene que verlo igual como cuando usted ve lo del matrimonio. ¿Ve? Cuando ve que el matrimonio que dice, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, bueno, es lo mismo. Cuando usted recibe a Cristo, le está diciendo, dejará a su padre, a su madre, a su esposo, a su hermano, a todo eso, y se unirá a Cristo, ¿verdad? Entonces, y entendiendo que dejar no es abandonar, ni tampoco romper la relación, sino que da lugar a una relación principal con el Señor. Es decir, cualquier persona, cualquier cristiano, que su relación, que tiene una relación más importante con cualquier otra persona que con Cristo, entonces no es un verdadero discípulo del Señor. ¿Ok? Entonces, ser discípulo es tener una relación principal con Cristo, que nuestra relación principal y la más importante es nuestra relación con Cristo. En segundo lugar, ser discípulo es responder al llamado de vivir una vida de renuncia y entrega. Renuncia y entrega. Usted puede verlo en todos los personajes de la Biblia. Usted puede ver a Abraham, que el Señor lo llamó y le dijo, deja tu tierra y tu parentela, renuncia y vete a la tierra que te mostraré, entrega. Entonces, igual, cuando usted ve a Moisés, quita el calzado de tu pie, renuncia, ¿verdad? O el mismo Moisés dice que él renunció a ser hijo de la hija de Faraón, para seguir el llamamiento de Dios o para seguir el propósito de Dios. Entonces, cuando Jesús llamó a los discípulos, ellos dejaron las redes y le siguieron. Renuncia y entrega. La dinámica del discipulado es esa. Renuncia y entrega. El llamamiento del Señor es a que renunciemos, ¿verdad? A todas aquellas cosas que
eran lo más importante en nuestra vida para que ahora lo más importante en nuestra vida sea el Señor. Entonces, es una vida de renuncia y entrega. Abraham dejó su tierra y su parentela y Romanos 4:13 nos dice que vino a ser heredero del mundo. Y por eso dice, todos los que son de la fe son hijos de Abraham. Moisés dejó Egipto, pero entonces se convirtió en el libertador, en el legislador, en el gobernador y el profeta de Dios por su pueblo. Y el apóstol Pedro en Mateo 19:27 le dijo al Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y nosotros conocemos bien el testimonio de Pablo, que dijo, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo o por el conocimiento de Cristo. Entonces eso es renuncia y entrega. En tercer lugar, ser un discípulo es responder el llamado de seguir a Jesús. Y seguir a Jesús es dependencia, es depender de Él. Como Jesús mismo lo dijo, en Juan 15, separado de mí, nada podéis hacer. Y es dependencia, eso nos lo enseñó el mismo Jesús, porque en Juan 5:30 Él dijo, no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso se llama dependencia. Seguir a Jesús es imitarlo. Él dijo, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo, de Cristo. Y primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces seguir a Cristo es dependencia, seguir a Cristo es imitarlo. Seguir a Cristo es sufrir con él. El Señor le dijo, a los discípulos, si a mí me han perseguido, también a ustedes lo perseguirán. Serán odiados por todos por causa de mi nombre. Y dice, Primera de Pedro 2:21, Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y nosotros entonces, seguir a Jesús es estar dispuesto a sufrir por él, por causa de el evangelio de Jesucristo. Seguir a Jesús, entonces, significa que debemos unirnos a Él en su misión de la salvación del mundo, de dar a conocer el Evangelio para que el mundo sea salvo. Él dijo, en Marcos 10:45, el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por mucho. O como le dijo cuando rescató a Zaqueo, dijo, el Hijo del Hombre no vino sino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros entonces, cuando seguimos a Jesús, nos unimos con Él en esa misión salvadora. Él es el Salvador y nosotros proclamamos su salvación. Ser discípulo es responder al llamado de vivir en la palabra. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Eh, pedid todo lo que pedid todas las cosas y os será hecho. Y también dice, el que permanece en mí, conocerás la verdad y seréis verdaderamente libre. Entonces, es bonito cuando uno lee también el Salmo 119 que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En Juan 14:23 el Señor dijo, el que me ama mi palabra guardará. Y en otra parte dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, ser discípulo es vivir en la palabra. Entonces, eso es ser discípulo del Señor. Ser discípulo es como una relación, establecer una relación principal con el Señor, es vivir una vida de renuncia y entrega, es seguir a Jesús, es vivir en la palabra. Eso es ser discípulo. Ahora, podemos ser discipuladores o podemos hacer discípulos.
Porque nosotros conocemos la gran comisión que dice y hace discípulos, pero antes de la gran comisión está esta parte donde el Señor dice, hay una parte antes de la gran comisión y una después de la gran comisión. Esas dos cosas nos preparan, nos facultan para nosotros ser discipuladores. La que está antes de la gran comisión es la que dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Entonces el Señor dice, yo tengo toda autoridad, yo tengo toda potestad. Entonces nosotros podemos hacer discípulos porque el Señor nos ha enviado. Podemos hacer discípulos porque el Señor tiene todo el poder, ¿verdad? Tiene toda la autoridad y en el cielo y en la tierra y Él nos ha enviado. Entonces, cuando Él nos ha enviado, por ejemplo, cuando Él llamó a Moisés y Moisés le dijo, pero ¿quién soy yo para ir a Faraón y decirle que libere a mi pueblo? El Señor le dijo, yo soy el que te envío, ¿verdad? Y eso es lo importante. O sea, nosotros no vamos por nuestra cuenta, no vamos porque nos provocó, sino porque vamos porque somos autorizados y aprobados por Dios para ser discípulos. En otras palabras, no vamos en nuestro nombre, sino en el nombre del Señor que nos ha enviado. Y lo que está después de la gran comisión es la presencia, ¿verdad? Dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces nosotros podemos hacer discípulos y podemos ser discipuladores por esas dos cosas. Y empiezan por la P, por la potestad de Dios y por la presencia de Dios con nosotros. Entonces, esas dos cosas nos facultan, nos condicionan, nos preparan para nosotros hacer discípulos. ¿Ver? Y todo eso lo confirma, por ejemplo, Hechos 1:8, cuando dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, el Señor no solamente nos ha facultado, el Señor no solamente nos ha autorizado, el Señor no solamente nos ha aprobado, sino que el Señor nos ha dado el poder por medio del Espíritu Santo para nosotros ser discipuladores, ¿verdad? Él nos ha enviado, pero no nos ha enviado con las manos vacías, nos ha enviado con el poder de su Espíritu para nosotros poder hacerlo. Cuando también nosotros entendemos la gran comisión que dice y hacer discípulos o mientras vayan hagan discípulos, entonces nosotros podemos hacer discípulos mientras vamos. Es decir, no necesitamos ir a un viaje misionero para los países no alcanzados, no necesitamos en esa parte, sino que nosotros podemos hacer discípulos en cualquier lugar donde nosotros estemos, en el contexto donde nosotros estemos. Inclusive podemos hacer discípulos en nuestra propia casa, porque podemos hacerlo con los hijos, con los nietos o con los familiares a quien Dios nos dé la oportunidad de enseñar el Evangelio. Podemos hacer discípulos enseñando lo que hemos aprendido, porque dice, enseñándole todas las cosas que yo les he mandado. Y uno no va a enseñar algo que uno no ha aprendido y que el Señor no le ha enseñado. Es decir, el Señor nos ha enseñado y eso que nosotros hemos aprendido del Señor es lo que nosotros tenemos que enseñar a otros. ¿Ok? Ahora, es importante que nosotros entendamos los principios del discipulado, los principios del discipulado. Voy a ver si consigo una diapositiva donde yo tengo esos principios. Denme un momentico, a ver. Principios del discipulado. Bueno, esos principios del discipulado más o menos es lo que nosotros vimos
nosotros vimos en el libro número 4, ¿verdad? Este, vimos en el libro número 4, pero aquí están más, o sea, más estructurados. Déjeme ver si los consigo. Pero mientras lo busco, hay 8 principios del discipulado, ¿verdad? Hay 8 principios del discipulado. Lo primero es que el discipulado es una entrega de vida. Esos principios usted lo puede ver en Tesalonicenses. El primero está en Primera de Tesalonicenses 2:18. El discipulado es una entrega de vida. Dice Primera de Tesalonicenses, ¿alguien puede leernos Primera de Tesalonicenses 2:18? Toma. Por lo cual quisimos ir a No, vosotros, esa es Primera de yo Pablo, Tesalonicenses ciertamente 2:18. una y otra vez, pero Ah, Satanás nos estorbó. perdón, entonces 2:8. 2:8. Son 8. Ujú. Tan, tan grande es nuestro afecto por vosotros, Sí, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ok, entonces está en el libro está ahí ese error. El discipulado es un principio de vida, Primera de Tesalonicenses 2:8. Fíjese lo que dice ahí. El discipulado es una entrega de vida. Ese es el primer principio. Pablo dijo, hubiéramos querido entregarnos no solo el evangelio, sino nuestra propia vida. Entonces, es una entrega de vida. Entregarle nuestra propia vida porque había llegado a hacernos muy queridos. Ese es el primer principio del discipulado. El segundo principio es que el discipulado es una relación viva. Es una relación viva. Es una relación de cuidado, de amor y cuidado, como la de la relación de una mamá con sus hijos, como la relación de un papá con sus hijos, de guía, de instrucción, de ánimo, de consuelo, de consejo, como la relación de un hermano. Esas tres cosas Pablo las presenta en Tesalonicenses. Entonces, el discipulado es una relación viva, como de una madre a los hijos, como de un padre con sus hijos o como de un hermano. Tercero, el discipulado es un proceso de transformación, que eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Cuatro, el discipulado es un modelo de vida. Es un modelo de vida en la parte espiritual, en la familia, en nuestra vida en la iglesia y en nuestra vida en el mundo. Quinto, el discipulado requiere una enseñanza sistemática. El discipulado requiere una enseñanza sistemática. El discipulado no debe ser así una enseñanza al azar, sino una enseñanza ordenada. Porque usted sabe que Jesús tuvo 3 años con sus discípulos, pero Jesús, él tenía, aunque a lo mejor no estaba escrito, no tenía como así como los maestros en la escuela que tienen un plan del año, así un programa del año, como qué le van a enseñar en este mes, qué le van a enseñar el otro mes. Sin embargo, así debe ser, porque Jesús, por ejemplo, cuando él le enseñó a ellos, cuando le enseñó a ellos cuando les anunció su muerte, se los anunció el primer mes, se los anunció el primer año que los llamó.
se los anunció el segundo año, ¿no? Se los anunció el tercer año y como un mes antes, ¿verdad? O sea, ya próximo a suceder. Entonces, y todo eso fue planificado. Entonces, la enseñanza debe ser planificada. Debe haber una enseñanza sistemática. Uno debe tener ordenado o organizado qué es lo que uno va a enseñar y no enseñar al azar. ¿Ok? El discipulado se enfoca en la actitud cristiana que es andar por fe, andar en amor, vivir por fe, ser firme en la esperanza, hacer la voluntad de Dios. El discipulado requiere visión y compromiso de una obra completa. O sea, se necesita tener visión y compromiso. Hay que conocer los procesos, los principios, las estrategias, los recursos, las prácticas, todo lo que tiene que ver con el discipulado. Y el discipulado requiere un plan de multiplicación de discípulos. Entonces, esa es la clase número 2, que es ser y hacer discípulos. Debemos ser discípulos y podemos hacer discípulos, ¿ves? Entonces, eso podemos entenderlo. La lección número 3 es el discipulado como proceso de transformación. Nosotros tenemos, bueno, aquí sí tengo unas diapositivas que le voy a presentar. Yo decía estos días en un congreso de discipulado que nosotros tenemos un, por ejemplo, tenemos textos bíblicos que hemos usado siempre en el discipulado. Hemos usado este Mateo, el principal ha sido Mateo 28:19, ¿ve? Pero el segundo que nosotros hemos usado ha sido segunda de Timoteo 2:2, que es lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para, para enseñar también a otros. Entonces hemos tenido ese, ¿verdad? Pero también hemos tenido, pero entonces nosotros hemos presentado otro que es este, que es el de Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18, que es, ¿alguien puede leerlo? Segunda de Cortito. Corintios 3:18. 3:18. Tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ah, ok. Entonces, ese es el versículo que nosotros hemos usado en todo este tiempo que hemos enseñado discipulación. Es como decir, ese es un versículo clave para entender los procesos, para entender el proceso de transformación. El versículo 19 dice, mirando a cada descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria. ¿Ve? Entonces, ese somos transformados de gloria en gloria, de ahí nosotros sacamos el discipulado, es un proceso de transformación gloriosa. ¿Ve? Ahí nosotros podemos, porque de repente usted lee Mateo 28:19 y ahí tenemos la gran comisión, ¿verdad? El mandato de ser discípulo. Usted lee segunda de Timoteo 2:2 y usted ve la multiplicación de discípulos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pero segunda de Corintios 3:19 nos enseña cómo, cómo se hace, o sea, cómo se puede ser
el cómo llegar a ser un discípulo. O sea, habla de esa transformación que se da en el discipulado. Porque ahí dice, somos transformados de gloria en gloria. Entonces es una transformación gloriosa. Pero ahí dice, también nos dice quién hace eso, porque no lo hacemos nosotros, no es por nosotros mismos. Ahí dice que somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Entonces es el Espíritu del Señor que hace esa transformación en nuestra vida. Pero también ahí dice otras cosas. Dice, somos transformados de gloria en gloria, ajá, como por el Espíritu del Señor. Pero, ¿cómo se da esa transformación? ¿Qué frase clave hay en ese versículo que nos muestra cómo se hace esa transformación gloriosa? ¿Ve? La frase que nos ayuda a entender eso es mirando la gloria de Cristo, mirando a cada descubierta la gloria del Señor, somos transformados. Entonces, para ser transformado, para tener esa transformación gloriosa que hace el Espíritu del Señor en nosotros, necesitamos mirar la gloria de Cristo, ¿verdad? Es decir, el Espíritu del Señor nos hace ver la gloria del Señor. ¿Y dónde podemos ver la gloria del Señor? ¿A dónde vemos la gloria del Señor? Cristo Jesús. Ajá, pero ¿a dónde vemos la gloria de Cristo? Ahí sí pueden participar. ¿A dónde vemos la gloria de Cristo? En nuestras vidas, pastor. En nuestras vidas. No, hay algo más. ¿Dónde vemos la gloria de Cristo? En la resurrección. En la resurrección, más o menos. La gloria de Cristo la vemos en su evangelio. Por eso el discipulado tiene que ser bíblico. Por eso el discipulado tiene que ser esencialmente bíblico. Por eso nosotros tenemos que llevar a la gente a mirar la palabra de Dios, porque ahí es que ellos van a ver la gloria de Cristo. Y allí es que se va a dar esa transformación gloriosa en su vida. No hay otra manera. Fíjese, eso nos lo confirma Romanos 12:2, porque Romanos 12:2 dice no se conformen o no vivan en conformidad a las normas de este mundo, ¿verdad? O a las costumbres de este mundo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Deme un minuto. Ok. Entonces, ahí dice que sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, ¿cómo? O sea, la transformación se da por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y, y cómo se renueva nuestro entendimiento? Y dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otra parte nos dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. Y esa renovación será, lo hace, es la palabra de Dios en nosotros. Es el evangelio de Jesucristo. ¿Ve? Entonces, volviendo a 2 Corintios 3:19, el Espíritu del Señor nos lleva a contemplar o a mirar la gloria de Cristo en su evangelio o a través de su evangelio, y eso es lo que va haciendo esa transformación en nosotros. Por eso usted se da cuenta que la gente que no lee la Biblia,
que la gente que no está, que la Biblia no tiene ese lugar en su vida, en sus corazones, usted ve que no cambian, no hay esa transformación, pero porque no están mirando la gloria de Cristo. Ahora, el otro que nos dice segunda de Corintios 3:19 es que esa es una transformación gloriosa porque es una cosa que está mucho más allá de nuestro alcance, porque es algo sobrenatural. Es glorioso porque es sobrenatural. Porque imagínese usted lo que dice ahí. Dice, somos transformados en su misma imagen. Y cuando habla de la misma imagen se refiere a Cristo. O sea, eso no es algo que puede lograr cualquier ser humano. Eso es algo sobrenatural. Eso es algo que está fuera del alcance de nosotros. Eso es, como decir, ese pone el estándar demasiado alto en el discipulado. Cuando te dice, no, el discipulado es una transformación gloriosa cuya meta es llegar a ser, a ser transformado en la misma imagen de Cristo. Entonces usted dice, no, no, ese es un estándar demasiado alto, eso es algo inalcanzable. Pero eso es el discipulado. Porque usted ve, por ejemplo, usted puede, eso puede ser sustentado por lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos 8 dice que fuimos llamados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y Efesios capítulo 4 cuando dice 4 cuando dice que él llamó a unos pastores, maestros, dice, para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, eso es el discipulado. Entonces, el discipulado va más allá de una lección bíblica, de enseñar algunos principios bíblicos o alguna doctrina. Nosotros que somos los discipuladores, tenemos que entender que la meta del discipulado es mucho más allá que llegar a ser cristiano o que llegar a ser miembros de la iglesia o hasta que llegar a ser líder de la iglesia. Es una transformación gloriosa, es ser transformado en la misma imagen de Cristo por el Espíritu del Señor y lo hace llevándonos a contemplar la gloria de Cristo. Entonces, es necesario que nosotros entendamos lo que es el discipulado. Entendamos que el discipulado es un proceso de transformación gloriosa. Y si usted lee, alguien nos lee primera de Pedro 5:10. 5. 10. De toda gracia, nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Entonces, ahí uno ve que el mismo Dios que nos llamó a su gloria eterna, él mismo es el que nos va a perfeccionar, el que nos va a afirmar, el que nos va a fortalecer, el que nos va a dar la estabilidad. Él mismo es el que va a hacer esa obra en nosotros. Entonces uno dice, ah, sí se puede, porque es el mismo Señor que va a hacer esa obra en nuestra vida. Entonces, si el discipulado es un proceso de transformación gloriosa, ¿quién es el discipulador? Es el Señor. Entonces nosotros no somos los discipuladores, nosotros somos como los asistentes del Señor, ¿verdad? En ese aspecto. Pero Él es el que hace esa transformación gloriosa en nuestras vidas. Pero nosotros como asistentes
sí es importante que nosotros entendamos los procesos. Porque usted no ve que, por ejemplo, cuando usted mira a un médico que está haciendo una operación, usted ve que él tiene muchos asistentes, pero tiene el anestesiólogo, tiene los otros médicos que están colaborando con él. Entonces, esos que forman parte de esos asistentes tienen que estar bien, tienen que conocer los procesos, tienen que conocer todo. Porque imagínese un médico con un asistente ahí que no sabe las cosas, que no conoce los procesos, que va a entorpecer la obra que va a hacer la persona ahí. Igual como un mecánico tiene un ayudante ahí que no conoce ni las herramientas, entonces va a estar ahí, no va a poder, no va a poder hacer las cosas. Entonces, Dios también, nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos en el discipulado como como asistentes de Dios, ¿verdad? El que hace la obra es Dios y nosotros somos sus asistentes. Pero nosotros tenemos que conocer bien los procesos porque si no conocemos bien los procesos, entonces nosotros llegamos a entorpecer la obra de Dios en la vida de otras personas. Y en lugar de ser de ayuda, nos convertimos en tropiezos y en obstáculos para el crecimiento y el desarrollo de las personas. Entonces, eso es lo importante de conocer los procesos. Nosotros hemos identificado 5 procesos que nosotros no los hemos inventado. Nosotros lo hemos identificado porque hemos visto la vida de Moisés, porque hemos visto la enseñanza del Señor, porque en la Biblia nos muestra esos procesos. ¿Ve? Por ejemplo, el programa que nosotros hemos presentado del discipulado está enfocado en esos procesos que hemos identificado. Eso no ha sido al azar tampoco, porque nosotros hemos identificado el primer proceso es la identidad. Por eso nosotros usamos el libro Mi identidad en Cristo, pero es para trabajar el proceso de la identidad. Porque si usted ve a Moisés, cuando Hebreos 11 hace una síntesis de su vida, dice Moisés, siendo ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y eso, ¿cómo se llama eso? Eso se llama identidad. Eso es identidad. Si usted ve la tentación de Jesús y usted ve ¿qué fue lo que el diablo atacó en la tentación de Jesús, en Jesús mismo? Eh, Usted cuando lo analiza desde este punto de vista, usted no va a decir como la gente común, que la gente lo primero que dice, no, Jesús atacó, el diablo atacó fue la necesidad, porque tenía hambre y le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. No, hay algo mucho más allá. Si usted analiza la tentación, usted va a ver que le dice en todas las tentaciones, dice, si eres hijo de Dios, si en verdad tú eres el hijo de Dios. Entonces usted se da cuenta, ¿qué fue lo que el diablo atacó? La identidad. Y si usted ve a Jesús formando a sus discípulos, usted se da cuenta que él formó su identidad y que él les dijo a ellos, ustedes están en el mundo, pero ustedes no son del mundo. Entonces él trabajó con ellos la identidad. Y usted sabe que el diablo, hoy lo que más ataca en la vida de las personas que es la identidad. Usted no ve todo ese revuelo de la identidad de género y todas esas cosas y todo ese bombardeo de la televisión, del internet, de las redes sociales y del mundo. ¿Va en contra de qué? ¿Qué es lo primero que ataca el diablo? Es la identidad. Entonces, esa es una de las cosas más importantes, los procesos más importantes en la transformación, ¿verdad? O en el crecimiento del ser humano. Entonces,
por eso nosotros tenemos que ayudar, si somos discipuladores, tenemos que entender los procesos. Y el primer proceso que nosotros tenemos que trabajar en la vida de la gente es la identidad. ¿Ok? En el segundo proceso que nosotros hemos identificado y que trabajamos es el carácter. Por eso nosotros escribimos el libro Formando un carácter cristocéntrico, ¿verdad? Porque tenemos que trabajar el carácter. Y usted ve eso en Moisés. Dice, prefirió ser el Hebreos 11 23 al 27. Dice, prefirió ser maltratado con su pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Quién prefiere preferir el deleite, preferir el dolor, el sufrimiento antes que el deleite? Eso solamente lo hace una persona con carácter, con convicción de valores. Tuvo por mayores riqueza el vituperio de Cristo, o sufrir siendo obediente hasta la muerte, o sufrir haciendo la voluntad de Dios, que los tesoros de los egipcios. Eso es carácter. Tuvo la mirada puesta en el galardón, no en el galardón del mundo, sino en el galardón de Dios. Eso es carácter. Entonces nosotros necesitamos trabajar el carácter. Y Jesús lo hizo con los discípulos. Por eso le enseñó a ser siervos, a amar y tantas otras cosas. Él trabajó con ellos el carácter para que ellos pudieran crecer. Y por eso estuvo con ellos los 3 años, porque es la única manera de trabajar el carácter. ¿Ve? Entonces, esos son procesos. Si nosotros vamos a formar discipuladores, nosotros necesitamos entender los procesos y tenemos que trabajar el carácter. Fíjese que yo le digo a la gente siempre, ¿cuál es la palabra clave para formar el carácter? Tiene 2 letras. Le voy a dar una pista, ¿no? Tiene 2 letras. ¿Cuál es? A lo mejor ustedes la saben. ¿Cuál es la palabra clave para formar el carácter? Está fácil, ¿verdad? No, no, ¿Ah? Yo, no. Uno dice no, otro dice yo, y yo. otro dice ¿qué? No y yo. Hay otro, hay un Ok. tercero. ¿Cuál es? Fe. No, yo y fe. Entonces, la palabra clave es no. No es fe, es no, ¿verdad? Fíjese, ¿cuál fue el deseo más grande de Moisés? Entrar a la tierra prometida. Y un día Dios le dijo, como dice como dice la gente, como dice el refrán, no, ¿cómo es que dice? No te vistas que no vas. ¿Cómo es que dice el refrán? Así es. Así No te, mismo. vi- no te vistas que no vas. ¿Verdad? Entonces le digo, no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Y qué dijo Moisés? Dijo, Dios, me usaste, tú hablas para adelante y para atrás, me dijiste que sí iba a entrar y ahora me dices que no, me usaste para hacer todas las cosas. No, Moisés, él le dijo, él aceptó, él le dijo, Señor, este, aunque sea, permíteme verla. ¿Cuál es el deseo más grande de David? Construirle un templo al Construir. Señor. El diseño del templo se lo dio Dios. Él reunió todo el tesoro del pueblo y el tesoro del mismo y reunió todos los recursos para construir el templo. Él compró el terreno para el templo, no quiso que se lo regalara, lo pagó con un justo precio. Él contrató todo, tenía todos los obreros para construir el templo. Y entonces cuando iba a empezar, Dios le dijo, no vas a construir el templo. ¿Y qué hizo él? Se molestó con Dios. Dijo, bueno, no te voy a cantar más canciones, no te voy a adorar más. O entonces, bueno,
no voy a hacer esto, no. Le dijo, prepara a tu hijo Salomón, y él lo hizo. Pero entonces ahorita nosotros, imagínense, nosotros nos cuesta decirle que no a la gente y a los niños. Los niños, entonces ahorita usted ve un niño de 2 años, cómo manejan a sus padres y no pueden decirle que no. Había un misionero que el hijo le daba golpe en la cara y yo le digo, ¿y tú por qué te dejas pegar del muchachito? Dice, no, pastor, que si le digo que no, si cualquier otra cosa, entonces forma grito y empieza y todo eso a patalear. Entonces tiene que dejarse pegar. Yo le digo, no, ¿cómo hace eso? Una tontería, pero así no. Pero necesitamos formar el carácter. Imagínese usted en la iglesia. Yo tenía un pastor de los jóvenes, tenía 10 años de ayudante pastor de los jóvenes. Y después tenía 10 años como pastor de los jóvenes. Es decir, tenía 20 años trabajando en el ministerio juvenil. Y ya tenía el plan para el año 21. Y un día yo fui a su casa y le dije, ya no vas a trabajar más con los jóvenes. Eso es lo más difícil que hay. Ya no vas a trabajar más con los jóvenes. ¿Verdad? Entonces, porque la gente, entonces usted le dice que no a la gente, entonces, bueno, ese para él fue un duelo muy grande, duró como 3 años con ese duelo. Que ya tengo el llamado para el ministerio juvenil y todo eso, pero no se fue de la iglesia, él permaneció ahí y el Señor lo bendijo y el Señor lo recompensó, ¿verdad? Pero entonces nosotros necesitamos entender los procesos, necesitamos formar el carácter, necesitamos ayudar a la gente a entender el llamado, ¿verdad? Necesitamos ayudarle a que la gente desarrolle la visión del discipulado, a que la gente se prepare, se capacite. ¿Ve? Necesitamos entender los procesos si nosotros queremos ser buenos ayudantes del Señor en el proceso de transformación que Dios va a hacer en la vida de las personas. ¿Ok? Y por último, mm, la iglesia discipuladora. este, Nosotros tenemos que trabajar para que nuestra iglesia sea una iglesia discipuladora. Hay 3 ejemplos. Uno, la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén fue una iglesia que ella, de ella aprendemos que ella se sintió responsable y asumió la responsabilidad de llevar el evangelio al mundo. Porque los discípulos, ellos formaban parte de la iglesia de Jerusalén. Y los que salieron a predicar, Felipe cuando fue a Samaria y a muchos lugares, él era de la iglesia de Jerusalén. Esteban, que era el primer mártir cristiano que predicó con fervor, él era de la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Y un ejemplo muy importante es que cuando el evangelio fue llevado a los gentiles, es decir, a Antioquía, cuando creyeron allá gentiles y judíos, ¿quién iba a discipular a esa gente? ¿Quién asumió la responsabilidad del discipulado de la gente en otras naciones? Fue la iglesia de Jerusalén. Porque la iglesia de Jerusalén fue la que envió a Bernabé. Ella no envió a Pablo. Bernabé buscó a Pablo para que lo ayudara, pero Bernabé, él no fue solo. Él fue enviado por la iglesia de Jerusalén. Y si él fue enviado por la iglesia de Jerusalén, es porque la iglesia de Jerusalén se sintió responsable de discipular a la gente que había creído en el Señor. Entonces, eso nos enseña un principio para la iglesia discipuladora. La iglesia discipuladora es la iglesia que siente la responsabilidad de discipular a toda persona que cree en el Señor, ¿verdad? A toda persona que es evangelizada y que cree en el Señor. Entonces, la iglesia siente esa responsabilidad. La iglesia, envía personas para, discipular a otros.
Entonces imagínense, creyó una familia por allá y no hay quien vaya a discipularlo. Porque la iglesia no está preparada, no hay hermanos que estén preparados y todo eso. Y entonces, imagínese usted a Pedro y a todos los demás apóstoles que le dijeron, mire, creyó un poco de gente allá en Antioquía. Y entonces ellos van a decir, bueno, si creyeron que vean a ver cómo crecen. No, ellos enviaron a Bernabé. Ellos se hicieron responsables de los nuevos creyentes. Mire, aquí hay un lugar que se llama Pavia, donde, donde es la tradición de comer chivo y todo eso. Y entonces hay un señor que creyó ahí y él fue a una iglesia y él le dijo, mire, le dijo a la iglesia, mire, yo quiero que yo quiero que le hablen a toda mi familia. Yo vivo en Pavia y yo quiero que le hablen a toda mi familia porque yo quiero que mi familia conozca a Dios y disipule. ¿Sabe lo que le dijo el pastor y le dijo la iglesia? Le dijo, hermano, mire, lo siento mucho, pero esa no es nuestra visión. Si usted quiere, tráigalos a la iglesia, ¿verdad? Entonces, pero nuestra visión no es esa. Entonces, el hermano, él un día llegó a nuestra iglesia y me dijo, pastor, mire, yo quiero que evangelicen a mi familia. Y nosotros fuimos, yo mismo fui, evangelizamos a la familia, plantamos una iglesia en Pavia y él es el pastor, ¿ve? Pero la iglesia tiene que asumir, una iglesia discipuladora es una iglesia que asume la responsabilidad de discipular a la familia, a la gente, a los pueblos, a las naciones. Entonces se prepara para eso. Prepara a su gente para eso y está lista para enviar. Tiene discipuladores para enviar a cualquier persona y a cualquier lugar donde la gente cree en el Señor. El otro ejemplo es la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía, bueno, ahí se reunieron los líderes, ¿verdad? Y fue la iglesia que envió a Pablo y a Bernabé para las naciones. Que el Señor le dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Pero la iglesia se hizo responsable de los misioneros. La iglesia se hizo responsable de los discipuladores. Porque usted ve la iglesia de Jerusalén, la gente, pero usted ve la iglesia de Antioquía haciéndose responsable de los discipuladores, de los misioneros. Usted ve a esa iglesia entonces responsable de los líderes. De, y una iglesia discipuladora es una iglesia que anima a sus líderes. Es una iglesia que forma a sus líderes. Es una iglesia que se hace responsable de sus líderes, ¿verdad? Que los atiende a ellos, los encomienda a ellos, los atiende y los sostiene para la obra que Dios los ha llamado a hacer. Y el tercer ejemplo es la iglesia de Tesalónica. Porque la iglesia de Tesalónica era la iglesia de voluntarios. Usted ve que la iglesia de Tesalónica no envió misioneros como la iglesia de Antioquía. Pero usted ve la iglesia de Tesalónica con una generación o usted ve cómo ellos eran comerciantes, pero ellos donde iban, ellos compartían el evangelio. Y el apóstol Pablo, él dijo estas palabras de la iglesia de Tesalónica. Dijo, mire, nosotros hemos visto cómo ustedes han compartido el evangelio en su ciudad, que es Tesalónica, en su provincia, que es Macedonia, en otra provincia, que en su país, que Acaya representaba otra provincia y Acaya y Macedonia representaban Grecia de aquel entonces. Y dice, y en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De manera que nosotros hemos llegado a muchos lugares y no hemos tenido necesidad de hablar nada,
porque la misma gente cuenta cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, la iglesia de Tesalónica era la iglesia de voluntarios, la iglesia donde todo el mundo, en todo lugar donde vivían, donde trabajaban, donde se movían, ellos hacían discípulos. Entonces, una iglesia discipuladora es una iglesia, si vemos a Jerusalén, que asume la responsabilidad de discipular a la gente que cree en el Señor. La iglesia de Antioquía es una iglesia discipuladora porque es una iglesia que atiende a los discipuladores, a los misioneros, sostiene a la gente que Dios ha llamado. Y la iglesia de Tesalónica es una iglesia donde todos los creyentes se convierten en voluntarios, en discipuladores. Y yo creo que los tres son importantes, ¿verdad? En ayudarnos para que nosotros seamos una iglesia este, discipuladora. Hay dos principios que nosotros hemos enseñado. Uno es que el discipulado, que la gran comisión es para todos. Cuando dice que la gran comisión no es para un grupo élite o un grupo especial de la iglesia. Cuando dice, y hace discípulo a todas las naciones, dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, no era nada más para los discípulos de aquella generación, porque ellos no iban a vivir hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, por lo menos en esta generación, estamos nosotros. Entonces nosotros estamos incluidos en la gran comisión. La gran comisión es para nosotros. La gran comisión es para la iglesia. La gran comisión es para todos. Mire, yo siempre hablo de mi mamá. Porque mi mamá era una mujer que ella, en su casa había una zona misionera local, pero mandaba un misionero y ellos no eran muy responsables ni cumplían. Entonces los mandaban, después los cambiaban y no discipulaban a la gente. Entonces un día ella me dijo, hijo, ya yo no quiero esperar que manden más misioneros para acá. Enséñeme a discipular. ¿Cómo hago yo para discipular a la gente? Y yo me dediqué con mi mamá, le dije, mamá, usted va a hacer así, asado, cocido y tornado. Y la enseñé. Y yo tuve la felicidad de ver tres, por lo menos, hubo muchos más, pero yo vi los tres primeros discípulos, las tres primeras discípulas de mi mamá. Ella las evangelizó, ella las discipuló. Ella estuvo presente cuando ellas fueron bautizadas y fueron personas que permanecieron fiel en el Señor. Entonces yo dije, si mi mamá, sin tener tanta capacidad, ¿verdad? Ella pudo discipular a otro, entonces todos podemos hacerlo. Todas las personas en la iglesia pueden discipular y nosotros tenemos que tener esa visión que la gran comisión es para todos y darle la oportunidad y animar a todos a que puedan hacerlo, no un grupo solamente. Y el otro principio es que el discipulado comienza con la evangelización. Mire este testimonio. Bueno, mi mamá un día, el pastor le dijo, mi mamá un día, no voy a echarle el cuento completo, usted lo lee en el libro, pero mi mamá, ella un día hizo una oración y le dijo, Dios, este, como yo sé que no me queda tanto tiempo de vida, dame la oportunidad para este año evangelizar a todos mis hijos que no son cristianos. Y ella lo hizo. Ella no mandó a buscar misioneros, no llamó al pastor para que evangelizara a su familia. Ella misma se armó de valor, oró a Dios y Dios le dio la oportunidad de evangelizar todas sus hijas, todos sus hijos, los nueros, los yernos, los nietos.
y ella lo hizo. Ella lo hizo. ¿Ve? Entonces, este, el discipulado comienza con la evangelización. Usted dice, ¿cómo usted quiere discipular? Te dice, no, pastor, deme discípulos para yo discipular. No, eso no es. ¿A dónde están los discípulos? ¿A dónde Jesús mandó a la gente? Vayan a discípulos a todas las naciones. ¿Qué había en las naciones? ¿Habían muchos nuevos creyentes que esperaban ser discipulados? No, había inconversos. Entonces usted va a decir, no, yo no voy a discipular porque es que no llegan los discípulos. No, no tiene que esperar eso. Usted tiene que ir, ¿verdad? El discipulado comienza con la evangelización. De repente usted ora y le dice, Dios, yo quiero tener mis discípulos o mis discípulas. Dame mis discípulos a mis discípulos. Y Dios los va a guiar. Le va a abrir la puerta, le va a abrir la oportunidad. Y usted va a tener la bendición de tener discípulos o discípulas que el Señor le va a permitir guiar y encaminar al Señor. Y eso es bonito, uno ser parte de la iglesia y uno ver personas en la iglesia que Dios le dio la oportunidad a uno de ganarlos para el Señor. Y no solamente un año, cada año debemos celebrar nuevos discípulos. Imagínese usted que ahorita usted en diciembre, entonces usted, ¿cuántos discípulos le dio el Señor este año? ¿Cuántas personas usted discipuló? ¿Cuántas personas este año están en la iglesia, fueron bautizadas y fueron discipuladas por usted? ¿Cuántos discípulos va a tener el próximo año y todos los siguientes años? Bueno, una iglesia discipuladora es una iglesia este, donde cada persona asume la responsabilidad de hacer discípulos, de ser y hacer discípulos. Ok, ¿tienen alguna pregunta? Pueden hacerla. Listo, yo no los dejé hablar, pero ahora sí pueden hablar. Ya está listo. Bueno, buenas noches. No es una pregunta, pero sí un comentario de algo que me gustó mucho y es acerca de que el discipulado realmente es el Señor. ¿A dónde me Dice meto? la Biblia que bueno, que Él es el que nos establece, nos afirma y también que la buena obra que Él comenzó la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Pero que nosotros también tenemos que prepararnos porque somos sus ayudantes. Y eso es muy importante. El Señor puede usarnos a todos, pero tenemos que estar preparados. Y a veces, por mucho tiempo decimos, bueno, pero ya yo he aprendido mucho del discipulado, pero hasta que no lo hagamos de manera efectiva, todavía no hemos aprendido mucho como tal, o no hemos aprendido nada. Y eso es muy importante. Por ejemplo, en nuestra iglesia este año hicimos algo así, era a motivo de reflexión, cada quien presentaba como sus discípulos y para algunos fue muy bueno, pero para otros fue algo de vergüenza en el sentido de que no habían hecho el trabajo. Y a veces nosotros pensamos que hacemos mucho en la obra de Dios, pero si no hacemos la gran comisión, no hacemos discípulos, es que realmente lo que estamos es haciendo actividades, pues. Y bueno, muchas gracias, pastor. Excelente estudio. Ok. Sí, ese es muy frustrante cuando uno no tiene, pero hay que luchar todos los años para hacer discípulos. Ok, ¿alguien más quiere participar? Ajá, pastor. De la hermana Ana y prevenida hermana Juana. Ajá. Ajá, bueno, nuestra iglesia este año verdaderamente que ha sido un reto colocar los tercer sábados del mes para evangelizar. Y Ujú. esto es llevar discípulos, o sea, cada miembro se comprometa a discipular. Verdaderamente que para uno se le hace un poco difícil de cómo el tiempo, ponen el tiempo, ponen los días, ponen las horas, pero es un reto que tenemos nosotros como iglesia para el próximo año
de aumentar los discípulos, pues, o sea, el discipulado. Y bueno, gracias, pastor, porque verdaderamente estos materiales nos ha abierto más la oportunidad de orar al Señor y ponerlas en sus manos para poder crecer en esta área del discipulado, la evangelización y el discipulado. Entonces, cada punto que usted trató en esta noche es importante para nosotros como hijos de Dios de obedecer la palabra del Señor y llevar a otros a los pies del Señor y que sean bautizados y que sigan creciendo en la palabra del Señor. Amén. Gracias, hermana Ana. Hay que trabajar. Hermana Juana, Ana, aquí estoy, pastor. sí, sí, tiene la Bueno, palabra. ok, pastor. Bueno, usted dijo que uno para poder ser discípulo primero que había que evangelizar. Yo me hacía esa pregunta, Dios mío, yo quiero discipular, pero ¿cómo hago? No sé. Pero gracias a Dios, Dios lo usó y necesitaba esa palabra que usted dijo. Y bueno, en el nombre de Jesús lo voy a poner en práctica, pastor. Ya yo sé, bueno, Dios me guía a ser discípulo porque yo quiero en que sea tener un discípulo. Ese es todo, pastor. Dios me lo Sí, bendiga. señor, porque el camino del discipulado empieza evangelizando. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Amén. Bueno, para mí ha sido una reflexión esta clase, ¿no? Y lo primero que quiero, algo que me llamó la atención, es que nosotros somos ayudantes, como usted decía, un ayudante de Dios, pero debemos prepararnos para poder preparar, para poder evangelizar. No es solamente evangelizar sin estar preparado, porque para mí es como que estuviéramos haciendo el trabajo inconcluso. O sea que más allá de todos querer discipular, pues primero tenemos que ser discípulos, o sea, aprender para poder enseñar. Entonces, para mí ha sido de gran importancia porque he como que analizado el punto de vista de este diplomado, que todos los manuales nos llevan a lo mismo, o sea, aprender para poder enseñar. Sí, señor. Hay que hacerlo. Bueno, si alguien más quiere hacerlo, puede hacerlo. Y si no, active la foto para activar el video para que tomemos una foto y así cerremos.